todos, hermanos. Una alegría saludarlos nuevamente eh, aquí en este domingo, ¿no? Un domingo de lluvia. Estoy mirando por la ventana ahorita porque ha estado lloviendo desde la mañana y la verdad es que se ve bastante oscuro también afuera el cielo. No sé dónde tú estás, cómo se verá tu cielo, pero a pesar de que se ve oscuro el cielo, detrás de toda esa oscuridad que podemos mirar, siempre hay esperanza y siempre está Dios y siempre está su Espíritu Santo para ayudarnos a todos nosotros a estar bien con Él. Así que quiero animarte esta mañana a poner tu confianza en el Señor y a escuchar el sermón que tenemos preparado también para ti y para todos nuestros amigos, con el único objetivo de que podamos acercarnos a Él y podamos conocer mucho más a nuestro Señor Jesucristo y también entender cómo es que un cristiano es y cómo un cristiano se presenta delante de las demás personas. Por favor, acompáñame en una oración y vamos a entrar inmediatamente a nuestro sermón de esta mañana. Padre, buenos días, queremos saludarte, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad tan grande, mi Dios, de permanecer en tu presencia, de pertenecer a tu familia y también de poder compartir con cada uno de los hermanos hoy en día y de todas nuestras visitas también, Señor, que nos ven por las redes sociales, que nos acompañan a través de Facebook, de YouTube y de otras plataformas también, Señor. Te pedimos que el mensaje de hoy sirva para ayudar a nuestros corazones a reflexionar en nuestro cristianismo y al mismo tiempo nos ayude a todos, Padre, a tomar la decisión correcta para estar bien contigo. ¿Qué es un cristiano, Señor? ¿Qué es un cristiano? ¿Cómo se presenta un cristiano ante la sociedad? Hoy quiero hablar acerca de esto, papá, y te pido que tú bendigas mucho todas las escrituras que mencionemos y también que tu Espíritu Santo me guíe para poder compartir el mensaje de manera adecuada. En el nombre de Jesús te oramos, Señor. Amén. Bueno, ¿qué es un cristiano? Esta es una pregunta que la verdad muchas personas se han hecho. ¿Y por qué la traemos hoy día ante también nuestra reunión? Pues simplemente porque la palabra cristiano o el hecho de ser un cristiano desde el principio hasta el día de hoy se ha perdido, ¿no? La palabra cristiano o la palabra creyente hoy en día parecen ser lo mismo, pero no parecían ser lo mismo en los tiempos de Jesús. Es decir, cuando él empezó este movimiento de discípulos de Cristo, cuando empezó la iglesia en el primer siglo, cuando en el libro de los Hechos empezamos a ver cómo la iglesia crece, cómo la iglesia avanza, cómo los hermanos también predicaban y vivían sus vidas, ser cristiano es muy diferente a ser creyente hoy en día. La palabra cristiano, la palabra creyente, que en el primer siglo significaba algo tan importante, ha perdido su sentido original al que tenía en el primer siglo. Para algunos, por ejemplo, y esto es algo que estuve leyendo durante la semana y hoy en la mañana también estaba investigando en nuestro amigo Google, ¿no? Porque usted sabe que Google nos permite a nosotros conocer muchísimas cosas y aclarar bastantes dudas, aunque a veces también tiene la tendencia a confundirnos con tanta información. Pero estaba investigando acerca de qué es ser cristiano para el resto de la gente. Y fíjese que para algunas personas o para un grupo de personas ser cristianos significa haber sido bautizados. No importa la religión en que se haya bautizado, no importa la denominación que usted tenga, pero ser cristiano implica ser bautizado para muchas personas. Para otros, ser cristiano significa simplemente creer en Jesús. Creer en Jesús. Obviamente la palabra creer también tiene un contexto diferente hoy en día al contexto que tenía en el primer siglo. La palabra creer en el primer siglo se refiere a tener confianza, a tener fe y a obedecer todo lo que Dios dice en las Escrituras. Hoy en día creer significa cualquier cosa. Hoy usted puede creer en un árbol, usted puede creer en las estrellas, usted puede creer en un cantante famoso, usted puede creer en un médico y puede poner su confianza en ese tipo de personas o cosas, pero la palabra creer de la cual habla la Biblia es muy diferente a este creer que hoy en día las personas manejan. Entonces, creer en Jesús no necesariamente significa ser un cristiano. Otros afirman que ser cristiano es cumplir con los 10 mandamientos, como si los 10 mandamientos estuvieran en el contexto ahora mismo de nuestra iglesia, como si nosotros fuéramos judíos o israelitas que debiéramos cumplir los 10 mandamientos que el Señor plasmó principalmente para el pueblo de Israel. Para otros, ser cristianos es simplemente ir a la iglesia. Bueno,
Tal vez para algunos no es ir a la iglesia hoy en día, sino más bien conectarse a Zoom, a Facebook o a YouTube o a alguna plataforma que le entregue algún mensaje que le pueda animar durante el día. Para otros ser cristianos es simplemente escuchar un sermón. Para algunos ser cristianos, ¿sabe lo que es? Ponerse una corbata y andar con la Biblia debajo del brazo. Para otros ser cristianos es simplemente ser buenas personas o pertenecer a un grupo religioso. Para algunos ser cristianos es comprar un crucifijo, una cruz y colgarla en su cuello y cargarla mostrándola a todo el mundo. Pareciera que para algunos que usan algunos crucifijos, mientras más grande y de más valor sea la piedra que tenga puesta en el cuello, pareciera reflejar mayormente su compromiso con el Señor. Sin embargo, todas estas cosas no se refieren a lo que es ser cristiano realmente. ¿Cómo es un cristiano? Hay una gran diferencia entre ser cristiano hoy en día y haberlo sido en tiempos de Jesús. Antes de entrar a todas las escrituras que le quiero compartir el día de hoy y mencionar también todos esos pasajes, quiero pedirle que me acompañe, por favor, a un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Por favor, si vamos ahí al Evangelio de Lucas y vamos a leer una escritura que está especialmente hablando acerca de este tema de ser cristiano, en Lucas capítulo 9, en el versículo 23 de Lucas capítulo 9, y esto es antes de que entremos de lleno a lo que es nuestro sermón. Pero hay una gran diferencia entre ser un cristiano o ser un discípulo, así como Jesucristo le llamaba en el primer siglo a los seguidores que él tenía, y ser un cristiano hoy en día. Lea conmigo, por favor, Lucas capítulo 9, versículo 23 en adelante, dice así. Dirigiéndose a todos, declaró Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Fíjese que Jesús hace un llamado tremendamente radical a las personas que le querían seguir en el primer siglo. Y esto es un poco antes de que él fuera asesinado en la cruz injustamente para pagar por todos nuestros pecados. Pero él dice, si alguien quiere ser mi discípulo, en ese tiempo no se llamaban cristianos, en los tiempos en que Jesús estaba con los discípulos, no se llamaban cristianos. En ese tiempo había una gran diferencia entre todas las divisiones que existen hoy día en el cristianismo, porque usted sabe que hoy en día la religión cristiana está dividida en montones de denominaciones religiosas, algunas más grandes que otras, algunas con mayor convicción que otras, pero sin lugar a dudas existen muchas. Pero en ese tiempo había un grupo de personas al que Jesús le habló y le dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, y si lo traemos al contexto del cristianismo hoy día, podría decir, si alguno de ustedes quiere ser un cristiano, que se niegue a sí mismo. Y esta palabra que se niega a sí mismo, pues se refiere a aborrecer la vida que uno tiene. Jesús está llamando a las personas que quieren seguirle y comprometerse con él como cristianos en nuestro contexto, como discípulos en este contexto de Lucas, para que cada persona que decide estar con él se niegue, es decir, aborrezca su estilo de vida y lo cambie por el estilo de vida de Jesús. Y después empieza a hablar acerca de contrastes. Él dice que hay un contraste entre el que decide seguirlo y el que decide no hacerlo. Dice, porque el que quiera salvar su vida, y está hablando acerca de nuestra salvación. Muchas personas creen hoy en día que para salvarse hay que ser cristiano, pero ya hemos visto qué es ser cristiano para muchas personas. Para muchas personas, ir a la iglesia implica que se han salvado. Para muchas personas, cargar con la Biblia y andar con una corbata implica que se han salvado. Para otras personas, creer en Jesús implica que ya son salvados y que van a ir al cielo y van a estar con el Señor. Pero Jesús menciona algo completamente diferente. Él dice, porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi causa, la va a salvar. Y después dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Pues Jesús está diciendo, si quieres ser cristiano, si quieres ser discípulo, y al mismo tiempo si quieres salvar tu vida, pues tienes que aborrecer tu estilo de vida, tienes que dejar de pensar en las cosas que tú quieres hacer
y empezar a pensar en las cosas que Jesús demanda de ti, demanda de nosotros. Esto es ser cristianos. Esto es vivir la vida cristiana. Es aborrecer nuestro estilo de vida. Para algunos no es sencillo hacerlo, porque aman demasiado su vida, su estilo de vida o las cosas que tienen. Pero Jesús nos llama a un cambio radical, como vamos a ir viendo a lo largo de nuestro sermón de hoy día. Entonces, ¿cómo es un cristiano? ¿Cómo es un cristiano? Obviamente un cristiano no se diferencia de otras personas por el estilo de ropa que lleva, o por el maquillaje que tiene, o por el reloj o la marca de algo que usa. Un cristiano no se diferencia de otra persona por el automóvil o la marca de su automóvil, o por si anda en micro, si anda en bicicleta, si anda en moto, o si anda en algún auto de diferente color. No, no es así. Un cristiano no se diferencia por lo que muestra por fuera. Un cristiano se diferencia de los demás por lo que tiene dentro, por los cambios que ha hecho por dentro. En el primer siglo, los cristianos eran imitadores de Jesús. En Hechos capítulo 11, versículo 26, no tiene que ir ahí, simplemente voy a mencionar algunas escrituras. Pero en Hechos capítulo 11, versículo 26, se nos dice que a los discípulos de Jesucristo, se les llamó por primera vez cristianos. Y fíjese que hoy en día nosotros consideramos la palabra cristiano dentro de nuestro contexto religioso como algo común y corriente. Pero en los tiempos de Jesús, en los tiempos donde estaba la primera iglesia, aquí en Hechos capítulo 11, la gente le llamaba cristianos a los discípulos no para alabarlos, no para decir qué buenas personas son ellos, no, al contrario. Ellos les llamaban cristianos para burlarse de los discípulos de Jesús. Era como decir, mirad, ahí van los cristianitos, ahí van los seguidores de Jesucristo, ahí van los seguidores de ese que dijo que podía salvar y no se pudo salvar a sí mismo. Entonces la gente se burlaba de los cristianos y utilizaban la palabra cristianos para burlarse de todos los que seguían al Señor. Pero como los cristianos, los discípulos amaban tanto al Señor y eran tan humildes también en sus corazones, estaban tan entregados y su mente estaba tan puesta en el cielo, no en la oscuridad que se puede ver hoy día en el cielo, sino en lo que está más allá, en el reino de Dios. Entonces ellos consideraban una alegría que se hablara mal de su persona por honrar a Cristo. Así que para ellos era una alegría ser llamados cristianos. Hoy en día, tristemente, para muchas personas, es una ofensa que se les diga cristianos. Hay personas que reniegan el nombre del cristianismo. Hay personas que no quieren ni siquiera saber de los cristianos. Hay personas que cuando se enteran que una persona es cristiana o profesa la fe cristiana, inmediatamente se apartan de ellos porque piensan que son extraterrestres o bichos raros que quieren lavarles el cerebro. Ojalá toda la gente tuviera el cerebro lavado como los cristianos los tenemos, porque de esa manera podrían vivir un estilo de vida mucho más cercano a las Escrituras. Pero en el primer siglo los cristianos eran imitadores de Jesús. Hace unos domingos atrás, nuestro querido hermano Bencho nos compartió un sermón acerca de ser imitadores de Dios. Si usted recuerda la escritura que él compartía en Efesios, sean imitadores de Dios, decía, en su amor. Y estos hermanos en el primer siglo imitaban a Jesús. Sin embargo, el término de la palabra cristiano en ese contexto del primer siglo llegó a superar la barrera del prejuicio, fíjese usted. Y muchos cristianos, al ser vituperiados por las personas, decidieron simplemente tomar esta bandera del cristianismo y llevarla enfrente de los demás. Decidieron romper con el mundo. Decidieron hacer lo que leíamos hace un momento en Lucas capítulo 9. Decidieron negarse a sí mismos, decidieron abandonarse a sí mismos, a su estilo de vida. Y decidieron cargar en sus corazones, no en sus pechos, no en sus frentes, no en sus brazos, en sus corazones, la bandera del cristianismo. Decidieron llevar a Cristo aquí dentro y mostrárselo al resto del mundo, aunque eso implicó la muerte de muchos de ellos. Muchos de ellos murieron. Muchos de ellos fueron quemados. Muchos de ellos fueron asesinados a filo de espada. Algunos en nuestros tiempos incluso han sido ahorcados. Han sido encarcelados por ser cristianos, porque imitaban a Jesús, porque declararon a Jesús como su Señor. Pero los cristianos en el primer siglo, además de imitar a Jesús, eran personas agradables,
eran personas agradables. Hechos capítulo 2, versículo 47, nos dice que estas personas, que estos cristianos, disfrutaban de la estimación del pueblo. Es decir, la gente miraba a los cristianos en el primer siglo y los estimaban. Y los estimaban porque eran generosos, porque imitaban al Señor y no lo imitaban en nada que usted sabe que Jesús no tenía. Ellos no eran orgullosos como Jesús no era orgulloso. Ellos tenían la actitud de Jesús, esa actitud de ser generosos, de ser bondadosos, de ser amorosos con los demás, de ser personas agradables. Eran personas devotas a Dios. Estaban totalmente comprometidas con Dios, pero también con el resto de la gente. Era tan grande el impacto de estos cristianos en el primer siglo. Su estilo de vida era tan distinto al resto de los estilos de vida que dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 47 al terminar, que Dios constantemente iba agregando a las personas que iban siendo salvas. El trabajo de estos cristianos era intenso. Obviamente compartían su fe, obviamente se discipulaban unos a otros, obviamente escuchaban el mensaje de los apóstoles, pero lo ponían en práctica. Ponían en práctica todo lo que escuchaban. Entonces eran imitadores de Jesús, eran personas agradables, eran personas devotas a Dios y comprometidas con los demás. Pero además de eso, su estilo de vida era tan impactante que el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, rondando casi el término del primer siglo, empieza a hablar acerca de cómo vivían los cristianos casi al finalizar el primer siglo, porque el Evangelio de Juan fue escrito casi al finalizar el primer siglo. Entonces estamos escuchando las palabras de un testigo ocular de cómo vivían los cristianos en el primer siglo. Y él nos dice, por ejemplo, en Juan 15, versículos 18 al 19, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Palabras del Señor. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Sabe? El apóstol Juan está escribiendo acerca de cómo vivían los cristianos en el primer siglo. Está escribiendo acerca de cómo era el estilo de vida de ellos, casi al terminar el primer siglo. Si bien es cierto, les está recordando lo que Jesucristo le había dicho al mismo, porque él estaba en ese círculo cuando Jesús les habló. Él estaba haciendo alusión de cómo eran y de cómo debían ser y de cómo debemos ser también nosotros los cristianos hoy en día. Y los cristianos debemos estar separados del mundo. Los cristianos en el primer siglo vivían apartados del mundo. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. No significa que nos vamos a ir a una montaña o a un lugar donde estemos solamente los cristianos y compartamos entre nosotros. No, no es así. Si fuera así, Dios nos habría llevado al cielo inmediatamente después del bautismo, pero no es así. Estamos en el mundo, pero para vivir apartados del sistema del mundo, para romper con las cosas que el mundo alaba y para vivir alabando las cosas de Dios. Ellos vivían separados del mundo. Juan también nos hace ver que ellos amaban sin condiciones. Los cristianos en el primer siglo hacían caso de la palabra de Jesucristo, del mensaje de Dios, y vivían sin condiciones. Jesús les dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Sabe? Qué fácil es amar a una persona que se lleva bien con nosotros. Qué fácil es amar a alguien que piensa igual que nosotros. Qué fácil es amar a alguien que cuando le decimos que haga algo, lo hace inmediatamente. No pone cuestionamientos, no pone excusas, sino que dice, ok, lo voy a hacer. Y lo hace bien más encima. Es fácil amar a alguien así. Pero recuerde que Jesús estaba sentado en la mesa con el hombre que lo traicionó, con el hombre que lo vendió. Jesús estaba sentado con Judas, casi a punto de morir. Jesús estaba sentado con el que lo vendió para que lo mataran. Jesús estaba sentado con el que lo negó 3 veces. Jesús se sentó alrededor de los hombres que lo dejaron solo cuando él iba a ser apresado. Y Jesús les dijo, ustedes deben amar como yo los he amado. Entonces es fácil amar a alguien que está bien con nosotros, pero Jesús no nos llama solo a amar al que hace lo que nosotros les decimos. Jesús nos llama a amar al traidor.
Jesús nos llama a amar al que nos ha engañado. Jesús nos llama a amar al que nos ha traicionado. Jesús nos llama a amar al que ha sido infiel con nosotros. Jesús nos llama a amar a las personas que nos han herido profundamente, que han abusado de nosotros, que nos han maltratado, que nos han herido de una manera tremenda. Jesús nos llama a amar a las personas que han levantado calumnias en contra de nosotros. Entonces no es fácil amar como Jesús lo hacía, pero es su llamado para nosotros. Y así vivían los cristianos en el primer siglo. No eran perfectos, obviamente. Si usted lee las Escrituras en el Nuevo Testamento, en las cartas, se va a dar cuenta que no eran perfectos. Pero al menos en el primer siglo los hermanos vivían separados del mundo. Amaban a los demás sin condiciones y tenían una fe obediente. Los cristianos tenían una fe obediente. Una fe obediente. Piensen en este concepto, porque a veces pensamos, no, hay que tener fe para ser cristianos, pero no importa obedecer, dejémoslo de lado, no. O basta solo con obedecer lo que dicen las Escrituras, pero la fe, no, la fe es para los pastores y para la gente que ora muchísimo. Pero no es así. Jesús nos dice también en Juan 14, versículo 1 y versículo 23. No se angustien, dice él, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. Les contestó Jesús. El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Muchas veces, hermanos queridos, muchas veces en nuestra vida, si no es todas, nos alejamos de Dios por ser desobedientes. La desobediencia a lo que Dios nos dice en las Escrituras es algo que va en contra de los mandatos del Señor. Un cristiano tiene fe, pero es obediente. Un cristiano es obediente porque tiene fe. Las cosas están unidas y así vivían los primeros cristianos. Vivían separados del mundo, amaban sin condiciones, tenían una fe obediente en lo que el Señor les decía. Y nosotros debemos pensar en esto también. ¿Cómo es un cristiano? ¿Cómo es un cristiano? ¿Cómo debe ser un cristiano? ¿Cómo debe actuar un cristiano? Pues como le decía al principio, no es algo externo, es algo interno. Es algo que Dios hace en lo profundo de nuestros corazones. Hermanos, debemos preguntarnos hoy en día, porque es bueno evaluarnos, evaluar nuestro cristianismo cada día, no para sentirnos culpables y golpearnos con una piedra en el pecho, como algunos pueden hacer, no, sino para darnos cuenta de si nuestro cristianismo refleja lo que las Escrituras dicen de él, lo que las Escrituras nos llaman a vivir. Porque todos hemos sido llamados a vivir como Jesús, pero cada día debemos examinar también si lo estamos haciendo o no. Hay jóvenes que piensan que no deben vivir como Jesús vive porque son muy jóvenes para eso, pero no es así. El Antiguo Testamento está cargado de personas que fueron muy jóvenes y decidieron seguir a Dios. El Nuevo Testamento habla de personas de toda edad probablemente que siguieron a Dios y se hicieron discípulos de Cristo. Basta con mirar la historia de Daniel en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Un muchacho que probablemente tenía 14 años de edad, que había sido capturado por Nabucodonosor, pero que decidió seguir y obedecer a Dios. O sus tres amigos, en Daniel capítulo 3, que decidieron no arrodillarse delante de una estatua pagana, sino que decidieron ser tirados al horno en llamas donde podían ser quemados y perder sus vidas por amor a Dios, por obediencia al Señor. No eres nunca demasiado joven para ser cristiano, ni eres demasiado viejo para obedecer a Dios. Hermanos, ¿podemos decir que nosotros vivimos como vivían estos cristianos antes? ¿Podemos decir que nos hemos separado completamente de las relaciones comprometedoras con el mundo? ¿Hemos renunciado, por ejemplo, a nuestros prejuicios hacia los demás? Porque hay personas que tienen prejuicios, aún en la iglesia. Hay personas que tienen prejuicios hacia los que tienen más cosas y a los que tienen menos. Hay personas que somos más pobres que otras y pensamos, no me puedo juntar con los que tienen más dinero. Ellos piensan de otra manera. Y empezamos a hacer grupitos entre nosotros, ¿no? Así no eran los primeros cristianos. Estaban todos unidos y compartían lo que tenían unos con otros para ayudarse mutuamente.
¿Mostramos nuestra fe obedeciendo lo que dice la Biblia? ¿O simplemente escuchamos las Escrituras y nos parece bien y nos parece muy animante todo lo que se dice cada domingo? ¿O terminamos el servicio y nos vamos retados a nuestra casa o seguimos con nuestras actividades, pero sin reflexionar en lo que se nos ha dicho de la Biblia, sin cambiar? Porque sin cambio, hermanos, no hay crecimiento. Un cristiano debe cambiar cada día algo en su vida, algo, producto de su estudio de la Biblia, producto de lo que el Espíritu Santo le va mostrando. Por otro lado, somos tan amistosos como los primeros cristianos. A veces no lo somos, fíjese. A veces aún entre nosotros los cristianos nos tratamos mal. A veces los matrimonios se ofenden. El esposo ofende a su esposa y viceversa. A veces los solteros se tratan como si fueran enemigos. Eso no es ser cristiano. Eso es no haber roto con el mundo. Eso es seguir manteniendo una conducta, no tengo una palabra para decirlo. Espíritu mundial, espíritu mundial. Estoy inventando una palabra. Una palabra que comparta la espiritualidad con el mundo. Debemos pensar, si tenemos la actitud amistosa de los cristianos del primer siglo y bondadosa hacia los demás, ¿cómo nos ven nuestros vecinos? Los vecinos nos ven como personas iracundas, como personas borrachas, como personas que andamos peleando con todo el mundo, como personas demasiado serias, demasiado formales como para que ellos puedan alcanzar a relacionarse con nosotros. O nos ven como personas comunes y corrientes, pero con algo distinto. Porque el cristiano tiene algo distinto. Hablaba con algunos jóvenes en la semana, hablando un poco acerca de las relaciones que pueden tener con amistades del otro sexo, en la universidad, por ejemplo. Le decía a uno de ellos, fíjate que las mujeres en la universidad te van a buscar a ti, te van a buscar y van a andar alrededor tuyo, porque el cristiano siempre atrae a las demás personas. El cristiano siempre tiene algo que atrae a la gente. Y si es un hombre, va a atraer a algunas mujeres, porque el cristiano tiene el Espíritu Santo, tiene a Jesús. Entonces, definitivamente le decía a este muchacho, tenés que cuidar tu pureza, porque van a haber mujeres que van a querer estar contigo. Y lo mismo a las chicas. También les compartía a las chicas el día de ayer, de la universidad. Es importante cuidarse porque hay gente que anda alrededor de ustedes. Una mujer cristiana siempre tiene algo que atrae al hombre no cristiano. Hasta las mujeres no cristianas les atraen las mujeres cristianas y los hombres cristianos, porque tenemos a Dios en nuestra vida. Entonces debemos mostrar eso de Dios. Debemos dejar de mostrar lo que nosotros somos y empezar a mostrar lo que es de Dios en nuestra vida. Pero fíjese que, tristemente, la visión que la gente tiene hoy en día de los cristianos es muy diferente a la que tenía en el primer siglo. Yo he escuchado a algunos decir, no voy a ser cristiano porque en la iglesia solamente te sacan el dinero. Al pastor le importa tu dinero, no le importa mi vida. Y lo he escuchado, yo soy pastor y me duelen esas cosas porque soy pastor y no quiero que la gente piense eso de mí. Pero hay personas que piensan eso de mí precisamente porque otros pastores hacen eso. Han transformado sus iglesias en empresas familiares donde contratan personas y adquieren terrenos y adquieren posesiones para ellos mismos, pero no para compartir con la gente. Muchos de nosotros, hermanos, hemos caído en el error mundano de creer que la iglesia es un negocio, y no es así. Y aun si lo fuera, ni siquiera es nuestro. Porque si fuera un negocio, es el negocio de Dios. Y su negocio está en traer almas para que se salven en este negocio. Pero no es el negocio de un hombre, ni de un grupo de personas. Así que duele escuchar cuando la gente piensa que en la iglesia solo le van a quitar el dinero, que solo piensan en su dinero, que solo piensan en su plata. Cuando en el primer siglo realmente no era así. Ni tampoco debe ser en nuestro tiempo. Debemos pensar en las personas porque necesitan la salvación, no porque tienen la chequera abultada. Eso no es importante. La triste realidad en que a muchos de nosotros se nos diferencia hoy en día simplemente porque los que no creen no van a la iglesia y los que creen sí.
No se nos diferencia por nuestro estilo de vida, ni por nuestra actitud, ni porque somos amables. No, simplemente se dice, ahí está el cristiano. ¿Y sabes por qué es cristiano? ¿Por qué? Porque va a la iglesia el domingo. Nada más. Eso debe cambiar. Eso no es ser cristiano. Eso es ir a la iglesia un día a la semana. Eso es formar parte de un grupo de personas que creen que van a salvarse porque van a un lugar cada domingo. Pero nosotros no somos así. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos señores. Él fue claro con esto. Él dijo, nadie puede servir a dos señores. No puede servir a las riquezas y a Dios. Es imposible. Y llevándolo a otro contexto, pues nadie puede servir a Dios y asimismo servirse a uno. O servir a Dios y servir al mundo. Nadie, ninguno de nosotros puede estar separado en su corazón para decir que ama a Dios, pero al mismo tiempo lo niega con su estilo de vida. Así que el problema radica en que muchas personas han querido demostrar que lo que dijo Jesús no es verdad. Hay personas que quieren demostrar que un cristiano sí puede amar a Dios y tener relaciones con el mundo. Hay personas que han querido demostrar que las cosas que Dios enseña en las Escrituras son cosas antiguas, son cosas para generaciones pasadas, y no es así. El mensaje de Dios sigue siendo actual hoy en día como en 1000 años más, y es que no viene el Señor antes. Su palabra no cambia, porque Él no cambia. Su carácter no cambia, el Señor no cambia. Somos nosotros los que intentamos cambiar el Evangelio para adaptarlo a nuestro estilo de vida. Hay una canción que tarareo y canto desde hace muchos años, perdón, pero especialmente en estas últimas semanas, pensando en este tema, ha traído una connotación muy fuerte a mí. Quiero comentárselas, no se las voy a cantar, se las voy a comentar nada más hoy día. Aunque me encanta cantar y me gustaría cantárselas. Bueno, se las voy a cantar, se las voy a cantar. Es de un cantante evangélico, se llama Marcos Vidal. Y habla acerca de esto. Dice, antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tanto. Y es verdad, porque hay muchos grupos de cristianos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarles se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Se fija? Hay una visión de este cantante que dice, antes se llamaban así, después se llamaron cristianos, pero hoy no saben ni siquiera cómo llamarlos porque hay tantos grupos divididos entre ellos. Antes al mirarlo la gente se decía, ved cómo se aman, mira cómo se aman, yo quiero ser parte de ese grupo. Mira ese matrimonio tan amoroso, mira esos hijos, mira esas familias, pero hoy en día dicen, si eso es ser cristiano, pues mejor me quedo como soy. Estoy mejor así que como están ellos. También dice la canción, hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Y esta parte me impacta mucho porque dice el cantante que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Pues hemos olvidado hasta perdonar, hermanos. Muchos de nosotros los cristianos nos olvidamos hasta de perdonar. Cuando la Biblia nos llama a perdonar, perdónense unos a otros así como yo los he perdonado. Trátense unos a otros así como yo los he tratado. Estoy parafraseando escrituras nada más. Pero fíjese que las escrituras siguen estando vigentes. Cristo sigue estando vigente. Los discípulos debemos seguir mostrando el estilo de vida del Señor como lo hacían los primeros cristianos. Nosotros debemos preguntarnos qué estamos mostrando al resto de la gente. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué nos declara como cristianos? ¿Amas a Dios? Le preguntó un hombre a su mujer. ¿Amas a Dios? Ella le dijo que sí.
Entonces no hay problema, le dijo él. Podemos continuar con todo lo que estamos haciendo, porque si tú amas a Dios y yo amo a Dios, entonces estamos bien. Pero amar a Dios es obedecer a Dios. Entonces la pregunta cambia. Y las consecuencias cambian también cuando una relación se establece entre alguien que ama a Dios y alguien que no lo ama, como la Biblia enseña. Hermanos, no debemos confundirnos. Amar a Dios es estar comprometidos con Él, es comprometer nuestra voluntad a Dios. Recuerde lo que dice 1 Corintios 13, versículos 4 al 8, y por favor léalo conmigo. Recuerde lo que dice 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. Dice así, el amor es paciente. Y uno puede decir, bueno, ella es paciente conmigo, él es paciente conmigo. Pero sigue avanzando, dice el amor es bondadoso. Bueno, ella es bondadosa también conmigo, él es bondadoso conmigo. Cuando me falta algo me da, si me falta dinero para el micro, me da dinero para el micro, si me falta dinero para comer, me trae la comida, es bondadosa, es bondadoso conmigo. Pero sigue avanzando la escritura y dice el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Así que ahora la pregunta cambia y la respuesta también. ¿Amas a Dios? Como dice la Escritura. Pues muchos de nosotros podríamos contestar que no. ¿Así es nuestro amor por Dios? Es más, ¿así amamos a nuestro cónyuge, por ejemplo? ¿Nuestro amor hacia nuestro cónyuge es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso? Porque hay matrimonios que compiten entre ellos, ¿no? Hay parejas que compiten entre ellos. ¿Quién gana más? ¿Quién gana menos? Hay personas que se sienten mal hasta porque el esposo gana más dinero, tiene una mejor carrera que él o que ella. Y compiten por ser mejores aún en el matrimonio. ¿Qué estupidez más grande? Que un cristiano compita con su cónyuge o viceversa. Amamos hacia nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra iglesia. ¿Cuánto amamos nuestra iglesia? Porque si amamos nuestra iglesia, vamos a dar la vida por nuestra iglesia. Así nos dice Efesios capítulo 5. Jesús se entregó por la iglesia, por amor por ella. Pero hay cristianos que critican la iglesia. Hay cristianos que critican a otros cristianos dentro de la misma confraternidad, congregación. Eso no es ser cristianos. Eso es seguir siendo inmaduros, impuros y mundanos, con la salvedad de que formamos parte de un grupo religioso. En los primeros tiempos, hermanos queridos, de la iglesia, era claro que la gente sabía que estas personas eran de Dios. Fíjese, quiero leer un extracto de una carta que un autor desconocido escribió por ahí por el año 130 después de Cristo, año 130 después de Cristo. Todavía estaba el cristianismo en vigor, el verdadero cristianismo, el cual tenemos que restaurar en nuestra vida. Y dice así este autor, hablando de los cristianos en el año 130. Él dice, viven en distintos países, pero siempre como peregrinos, siempre como peregrinos. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en el mundo, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes civiles, pero a la vez sus vidas superan esas leyes. Ellos aman a todos los hombres, mas son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados. Son llevados a la muerte, pero serán restaurados a la vida. Son pobres, mas enriquecen a muchos. Poseen poco, mas abundan en todo. Son deshonrados, pero en su deshonra son glorificados. Y aquellos que los aborrecen no pueden dar razón por su odio. Así eran los cristianos antes. Nosotros debemos mirar allá, mirar esa imagen, pero primero mirar a Jesús y empezar a ser como Él, porque un cristiano es como el Señor. Así que lo primero que podemos considerar al momento de pensar en cómo es un cristiano tiene que ver con la preparación del corazón, con la actitud interna que alguien tiene, porque un cristiano es una persona distinta.
En Mateo 4, versículo 17, una escritura que hemos leído algunas veces ya, Jesús empieza a hablar acerca del arrepentimiento. Esta es la primera predicación que Mateo nos muestra de Jesús. Y nos dice que Jesús empezó a predicar después de haber sido expuesto a la tentación o a la prueba en el desierto por medio de Satanás. Arrepiéntanse, dice Jesús, porque el reino de los cielos está cerca. Hoy en día en muchos lugares no se predica el arrepentimiento. En muchos lugares ni siquiera se habla del arrepentimiento. Parece ser una ofensa para la vida de las personas. Las puertas están abiertas para ti. No tienes nada más que venir y entregar tu firma o hacer una declaración de fe para ser cristiano. Pero Jesús no predicó de esa manera. Jesús nos llamó al arrepentimiento, a cambiar. Un cristiano no es un cristiano mientras no se arrepiente de sus pecados. Un cristiano no es un cristiano mientras no se arrepiente de sus pecados. El resto es una mentira. Si usted le dice que puede ser cristiano simplemente por orar, es una mentira. Es una mentira religiosa. Es una falsa doctrina. Y probablemente las personas siguen haciendo eso porque no lo entienden o porque no van a la Escritura, porque en la Escritura jamás se te dice que debes orar para ser salvo. Jamás. Pero sí se nos dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Así que si usted me está escuchando y aún no ha tomado la decisión de ser cristiano, o está pensando que está bien con Dios porque está escuchando cada domingo nuestros sermones, pues yo le quiero decir una cosa. Si usted no se arrepiente, usted no es cristiano. Usted debe arrepentirse de sus pecados para que Dios le permita bautizarse también y así poder tener una vida nueva. Toda persona que quiere ser cristiano o cristiana, o que declara ser un cristiana, primero debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Sin esto, un creyente solo es un creyente. Y déjeme ser claro en esto. Un creyente no va al cielo. Un creyente no va al cielo. Un cristiano sí, pero un cristiano que vive como dicen las Escrituras. Por otro lado, el arrepentimiento, hermanos, es un tema central en la Biblia, en la predicación apostólica. En la primera predicación del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 38, llamó a la gente a arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y así recibirían el don del Espíritu Santo. Pero muchas personas lo desconocen y piensan, no, el bautismo no es necesario. El bautismo es algo que no es para la gente ahora. No se debe hacer. Desconocen lo que dice la Escritura. La Escritura nos manda a bautizarnos después de estar arrepentidos, teniendo fe en el Señor y confesándolo a Él como nuestro Señor y Salvador. No, no es necesario. Basta con tener fe. Si le dijeran eso a Santiago, Santiago probablemente les diría, no basta con tener fe, muéstrame tu fe sin obras y te diré que es una fe muerta. Porque hay gentes que creen estar bien con Dios por tener fe, pero no son obedientes y no muestran obras de fe. Jesús les dijo cómo diferenciar a los discípulos de los fariseos. Por sus frutos los reconocerán, les dijo Jesús. Muestren obras de arrepentimiento, muestren obras de fe, se ha predicado en las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo en una de las cartas, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25, le da a entender que las Escrituras y el arrepentimiento conducen a la verdad. El arrepentimiento que predicó Jesús fue el mismo que predicó Juan, un poquitito antes de que Cristo empezara a predicar. Juan el Bautista también llamó a la gente a arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca. Debemos considerar esto al momento de ser cristianos. Así que lleguemos a una conclusión antes de continuar con la última parte de nuestro sermón de hoy, porque no voy a alcanzar a hacer todo el sermón esta mañana. El próximo domingo voy a continuar con las otras cosas, ya que hay tanto para hablar de esto. Pero llegamos a una conclusión aquí. ¿Cómo es un cristiano? Un cristiano es una persona que se ha arrepentido de sus pecados. Eso es ser cristiano. Un cristiano es alguien que se ha arrepentido de sus pecados y que continúa arrepintiéndose. Porque alguien puede decir, bueno, yo me arrepentí antes de bautizarme, ya no necesito arrepentirme. No, eso es una mentira. Cuidado con eso. Yo hasta me espanto cuando puedo escuchar a alguien que dice eso.
que dice que no necesita arrepentirse después del bautismo, porque incluso las Escrituras nos dicen que debemos confesar nuestros pecados unos a otros para ser sanados y orar unos por otros. Debemos confesar nuestro pecado, porque los pecados que cometemos aún después del bautismo, pues empiezan a separarnos de Dios. Nuestro corazón se empieza a endurecer cuando pecamos y no confesamos lo que hacemos. Así que es importante continuar arrepintiéndonos y cambiando cada día de nuestra vida. Quiero dejar en la mesa lo que vamos a continuar discutiendo un poco la semana que viene. Y por favor tome nota de esta escritura, Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Mateo 4, versículo 18 al 20. La escritura nos dice lo siguiente. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento o al instante dejaron las redes y lo siguieron. Por otro lado, Marcos, en el Evangelio de Marcos también, que se refiere a este mismo pasaje, nos dice lo siguiente, muy parecido a lo que dice Mateo. Al momento estos hombres dejaron las redes y lo siguieron, en Marcos capítulo 1, versículo 18. Fíjese algo que está mostrando acerca de estos discípulos. La respuesta de los discípulos fue instantánea. Ellos no necesitaron más argumentos de Jesús. Jesús los llamó y ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Ya conocían a Jesús. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 1 y por ahí empieza a hablar acerca de que ya había una relación entre ellos, pero más allá de esa relación, la respuesta de estos hombres a Cristo fue instantánea. Hoy en día, mis queridos hermanos, hay tanta gente que le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta como si fuera una licuadora a sus decisiones. No, es que no estoy preparado. No, es que tengo miedo. No, es que el evangelio es para otras personas. No, es que estoy muy viejo, muy joven. Estoy pasándola bien ahora, no tengo tiempo para Dios. Pero cuando están en la cama del hospital, como algunos de los que están presentes han estado también, o cuando alguien está ahí a punto de morir, empieza a pensar, ¿por qué no lo hice a tiempo? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no abrí los oídos? ¿Por qué no dejé de escuchar reggaetón y de ver películas mundanas? Y empecé a escuchar lo que decía el Señor. ¿Por qué? ¿Habrá alguien que me pueda ayudar? Pues a veces es muy tarde para tomar la decisión. Por eso es que estamos ahora en el momento preciso. Él llamó a los hombres y les dijo, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos dijeron, claro, Señor, pero déjame un ratito, déjame comerme un panchito, déjame ir a almorzar con mi familia. Deja preparar el último churrasco antes de comprometerme contigo. No, no le dijeron eso. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Sabe? Y un detalle importante de este llamado, ni siquiera los lazos familiares y laborales se interpusieron entre la obediencia de estos hombres y el llamado del Señor. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, continuando el versículo 21 y 22, se nos dice que estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, con su padre en la barca, y cuando Jesús lo llamó, ¿qué hicieron ellos? Dice la Escritura que lo dejaron con su barca y siguieron a Jesús. Quiero dejar este punto aquí, para que usted piense en algo. Estos hombres instantáneamente reaccionaron al llamado de Jesús. Jesús ya había predicado el arrepentimiento, probablemente ellos ya habían sido transformados en sus corazones. Muchos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista, así que se habían bautizado también en el Jordán para perdón de sus pecados, para poder estar bien con Dios. Y ahora Jesús los llama y ellos dicen, pues nos vamos contigo. ¿Qué es ser un cristiano? Es ser obediente a lo que dice la Biblia. Ser obediente. Si usted está con alguien hoy en día, haga este ejercicio.
Mire a la persona que usted tiene al lado, que tiene detrás suyo, que tiene en algún lugar de la casa. Mírelo, mire a la persona que está escuchando incluso este sermón con usted hoy día. O piense en la persona con la que usted está enamorando, está de novio, está casado. Piense en él o en ella. Y mire, él o ella es un cristiano. Él o ella es un cristiano. Y por favor, no se deje llevar por las emociones. Las emociones no nos salvan y tampoco nos justifican delante de Dios. Pero sea honesto en sus pensamientos. Tampoco justifique su respuesta diciéndose que la persona que está a su lado es una buena persona, porque eso no es una justificación. No es que es tan buena persona. El único bueno es Dios, nos dice Jesucristo en las Escrituras. Entonces piense con quién está relacionándose usted. ¿Quién está ocupando una parte de su corazón? Porque si no es Dios, y si no es un cristiano o una cristiana, usted está compartiendo su vida con el mundo, no con un verdadero creyente. Ore conmigo, por favor, y la próxima semana continuaremos con toda la lección. Señor mi Dios, te oramos esta tarde, o esta mañana, y te pedimos, por favor, que bendigas todo lo que hemos hablado. Permítenos reflexionar en nuestro estilo de vida, Señor. Permítenos pensar en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Ayúdanos a pensar en si nos hemos arrepentido o no, si queremos hacerlo o no, si estás permitiéndonos llegar a tu presencia. Si hoy están escuchando el mensaje algunas personas, permíteles, por favor, arrepentirse, Señor. Y si hay algún cristiano que se ha convertido, permite que cada día se arrepienta también de sus faltas para que pueda cambiar y pueda volverse a ti. Pero aparte del arrepentimiento, ayúdanos para ser obedientes, porque no podemos tener fe si no somos obedientes, y no podemos obedecer si no tenemos fe. Un cristiano es una persona arrepentida y es un hombre o una mujer obedientes a tu palabra. Acompáñanos el resto del día y te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.